Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en la cual me estén escuchando, mis hermanos. En este momento quisiera conversar con ustedes sobre un tema, o diría más bien una reflexión o una meditación acerca de un tema de mucho interés para nosotros como pueblo remanente. Y lo he titulado Hablando claro a mis hermanos en la fe, o a mis hermanos de la fe. Miren, mis hermanos, una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es la oportunidad de pensar diferente entre hermanos iguales, que compartimos una misma iglesia, una misma fe, y a la vez conservar la amistad y el amor mutuo, pero nunca, escuchen bien, a costa de transigir con las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Yo me recuerdo que cuando yo conocí el mensaje adventista allá por el año 1995 y llegué a bautizarme 9 meses después, en febrero del año 1996, hace ya hoy, en este 2019, 23 años, para la honra y la gloria de Dios, nuestra iglesia adventista del séptimo día tenía solamente 27 doctrinas o creencias fundamentales. Y había un libro editado en esa fecha que se llamaba así, las 27 creencias fundamentales, el cual me prestó el amigo mío que me presentó el mensaje adventista estando estudiando en Cuba en el premilitar de la escuela que estaba en Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritus. Y él me prestó ese libro que se lo había prestado el pastor de la iglesia de Placetas, que en ese tiempo era el pastor José Reyes, el cual después fue trasladado a Ciego de Ávila y después vino para acá, para Estados Unidos, con su esposa y una hija, quedaron aquí en este país. Entonces, ese libro de las 27 creencias fundamentales o doctrinas fundamentales, Alexander me lo prestó. Y junto con el libro El conflicto de los siglos, fueron los dos primeros libros materiales o literatura que yo me leí de la iglesia adventista del séptimo día. Pero mis hermanos, hoy en día la iglesia tiene 28 creencias fundamentales ya. Pero así, de la misma manera en que se cambió nuestro logotipo distintivo, el cual representaba el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, ni a mí, ni a ningún miembro del campo mundial, no sé a ustedes, se les preguntó si estábamos conformes con aquel cambio que se le hizo al logotipo, que no sé cuándo se hizo y por qué se hizo, y ni se dieron las razones por las cuales se hizo. Y tampoco se contó con nosotros para agregar otra creencia a las 27 existentes ya. Es más, yo estoy absolutamente seguro de que la inmensa mayoría de los actuales miembros todavía no lo saben. Y eso se hizo hace 14 años atrás, en el Congreso de la Asociación General, el cual se efectuó en el año 2005. Pero a principios del siglo XX había menos de 20 puntos doctrinales, mis hermanos. Sí, a principios del siglo XX había menos de 20 puntos doctrinales. En la década de los años 30 ya se habían hecho algunos cambios que subsistieron hasta el año 1980, donde se hizo la versión que conocí yo en el año 96 cuando me bauticé, que la conocí realmente en el año 95. Pero bueno, esa versión se mantuvo de las 27 creencias fundamentales hasta el Congreso de la Asociación General en el año 2005, creo que fue. Creo que fue cuando se hizo el cambio, sí, en el año 2005, bajo la cual me bauticé yo. Pero no solo me bauticé yo, se bautizaron mis 2 hermanas, Yaribey y Danay. Se bautizó un amigo mío llamado Rodolfo y su madre, que se llama Romelia. Se bautizó mi primo Michel y su esposa Danaisi.
y una hermana de la mujer de mi primo, que se llama Dailey, y se bautizaron mis padres, René y Tati. Es decir, que 8 personas, bajo las 27 creencias fundamentales, durante esos años nos bautizamos en el pueblo mío. Pero bajo esta última versión de las 28 creencias fundamentales, se bautizaron mis sobrinos Robert y Emanuel, otro amigo mío llamado Jorge y su esposa Norma, quienes eran de la iglesia pentecostal, junto a su hijo Luisi o Luisito, y a su tía Barbarita y César, quienes también eran pentecostales. Como pueden ver, mis hermanos, dentro de una misma generación de adventistas, tenemos mitad y mitad que se bautizó no con las mismas doctrinas o creencias fundamentales, porque los primeros nos bautizamos cuando eran 27 y estos se bautizaron con 28. Pues estas han ido cambiando y modificándose, agregándose, actualizándose, o lo que le quiera adjudicar cualquiera en el término o como calificativo por los años. Todo esto, yo creo que más que afirmarnos, hace endeble nuestra posición, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿cuál otra doctrina nos introducirán en el futuro después de lo visto con el libro QOD? ¿O los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina, mis hermanos? De la misma manera ocurrió con el cristianismo, solo que a un ritmo mucho más lento. Cambios que ocurrieron luego de la muerte de los apóstoles se fueron incrementando y profundizaron cuando la iglesia se acercó al poder político en época de Constantino y se hicieron concesiones para dejar de ser considerados como una secta y pasar a ser una religión reconocida por el Estado. Todos recordamos lo que dice allí el libro de Hechos, en sus capítulos finales, Hechos de los Apóstoles, que a los cristianos primitivos le llamaban secta, y era la secta aborrecible. Y sabemos que ellos tenían la verdad y se mantuvieron íntegros y fieles a esa verdad. Entonces, por evitar que se les fuera llamado secta o culto, entraron en alianzas con el Estado, hicieron concesiones, transigencias en épocas de Constantino ya, para quitarse de encima ese calificativo quizás. Y la crisis iniciada, producto de los cambios acontecidos dentro de la teología histórica de nuestra denominación, es decir, dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a partir de las conversaciones que fueron sostenidas por los hombres comisionados por el liderazgo de nuestra iglesia, con los influyentes líderes evangélicos en los años 50 del siglo XX, en este caso Barnhouse y Walter Martin, ha ocasionado demasiados conflictos, mis hermanos, a lo largo de nuestra historia denominacional en las últimas 6 décadas. Sí, en las últimas 6 décadas de nuestra historia. Este lamentable drama que aconteció en la historia de nuestro movimiento adventista comenzó de una manera marcada ante las protestas que hiciera el pastor Andreasen. La disputa del pastor Andreasen en aquellos días con el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual él pertenecía, fue sobre la teología de la expiación, la humanidad de Cristo, que se expresó en el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957, mis hermanos. Sí, el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, o QOD por sus siglas en inglés. El pastor Andreasen argumentó que este libro, es decir, QOD, o Question on Doctrines, o preguntas sobre doctrina, o los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina, en su título más largo y original, argumentó que ese libro estableció un cambio siniestro en la teología adventista del séptimo día, y que había un gran peligro si ese libro se seguía editando en el futuro para los fundamentos de nuestra fe. El pastor Andreasen abordó sus preocupaciones en su propio libro titulado El Servicio del Santuario, un libro que les recomiendo que lean. Una joya, una maravilla ese libro del pastor Andreasen, que se titula El Servicio del Santuario.
Andreasen instó en ese libro, en el libro de él, en este caso el Servicio del Santuario, que no se publicara QOD o los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina, porque eso provocaría un daño de repercusiones lamentables en nuestras filas. Y él discutió ampliamente con los líderes de la iglesia de sus días para corregir o cambiar las ideas que finalmente se publicaron en ese libro y que se siguen publicando hoy en día porque el libro se sigue reeditando. Andreasen fue maltratado, mis hermanos, lamentablemente, al identificar lo que él veía como aspectos problemáticos del libro. La firme y valiente protesta del pastor Andreasen tras estas transigencias, publicadas finalmente en el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina o QOD, provocó que la iglesia revocara sus credenciales, sí, que revocara sus credenciales ministeriales, mis hermanos, en el año 1961. Y lo triste es que poco después, no pasó mucho tiempo, sucedió la muerte del pastor Andreasen, del hermano Andreasen, en el mes de febrero del año 1962. A él le retiran las credenciales en el año 61 y ya para febrero, inicios del año 62, el pastor Andreasen fue al descanso. Su muerte se debió quizás, creo yo, a las angustias y tristezas que él vivió, que él experimentó en su corazón como consecuencia del trato injusto que él sufrió, a pesar de su probado amor por Jesús, por este movimiento y por estas verdades distintivas que hemos tenido desde nuestros orígenes, mis hermanos. Y lo irónico de todo esto resultó en el hecho de que a él se le devolviesen las credenciales cuando ya estaba muerto, es decir, post-mortem. Sí, sus credenciales le fueron restauradas póstumamente en el año 1962, después de haber muerto, en el mismo año en que murió. Cosa que tenían, creo yo, que haber hecho mientras aún contaba con vida. Sí. Mis hermanos, prestemos atención a lo que James White, el esposo de Elena de White, escribió en una ocasión y ahora yo les quiero compartir. Yo lo tengo aquí anotado, tengo anotada esa cita de lo que escribiera James White en una ocasión. Espera un momentico mientras la encuentro. Escuchen lo que James White escribiera. Ya la tengo aquí. Dice: el misterio de la iniquidad comenzó a trabajar en la iglesia en los días del apóstol Pablo, pero esto finalmente eliminó la simplicidad del evangelio y corrompió la doctrina de Cristo, y la iglesia entró en el desierto. Martín Lutero y otros reformadores se levantaron con la fuerza de Dios y con la palabra y el espíritu hicieron grandes pasos en la reforma. El mayor error que podemos encontrar en la reforma es, y escuchen lo que él dice, que los reformadores dejaron de reformar. ¿Cómo? Que los reformadores dejaron de reformar, es decir, que detuvieron el proceso de la reforma. Dice él ahora, si ellos hubieran continuado avanzando hasta eliminar toda huella del papado, las iglesias estarían ahora libres de sus errores antibíblicos. James White, Review and Herald, febrero 7 del año 1856. Entiendo yo, mis hermanos, y espero que ustedes entiendan como yo, que Dios levantó a este movimiento adventista del séptimo día para completar la tarea que los reformadores no completaron y a la cual se estaba refiriendo James White en esa cita cuando él escribía aquello en aquellos días. Él dice que ellos dejaron de reformar. Ellos no continuaron avanzando hasta eliminar toda huella del papado, sino las iglesias hoy en día estarían libres de sus errores antibíblicos. Y yo entiendo, y espero, como les decía, que ustedes entiendan por igual, que Dios levantó a nuestro movimiento adventista del séptimo día para completar la tarea que los reformadores no completaron en sus días, mis hermanos, porque nosotros somos llamados, o hemos sido llamados, a hacer una reforma de la reforma,
Nuestro movimiento adventista es una reforma de la reforma, mis hermanos, y fue llamado por Dios para eliminar definitivamente las huellas del paganismo y las falsas doctrinas que el papado introdujo a la fe cristiana a través de los siglos y que comenzaron a ser limpiadas en el inicio de la reforma protestante. Mis hermanos, Dios no nos llamó a nosotros, a ti y a mí, ni como organización ni como individuos, para transigir con católicos o evangélicos con los pilares de nuestra fe, reformados previamente, para caerles en gracia y ser populares con el fin de que no nos llamen más secta o culto. No. Es verdad que esto no ha sido una tarea fácil, y lo reconozco. Pero al cumplir los primeros 50 años desde el chasco, que sucedió en el año 1844, todos estaban de acuerdo, y es así como se adoptó la base de las creencias adventistas. Había un consenso en nuestras creencias. El sistema único de creencias que desarrollaron nuestros pioneros, mis hermanos, puede resumirse en los siguientes puntos según lo tratara el pastor Coratén Pipín. Y les leo, los tengo aquí anotados. El pastor Coratén Pipín, en uno de sus libros, escribió esto sobre el sistema único de creencias que desarrollaron nuestros pioneros adventistas, y él lo resumió en 10 puntos. El número 1 dice aquí que es la autoridad única e infalible de la Biblia. La Biblia sola, la autoridad única e infalible de la Biblia. Número 2, la expiación sustitutoria de Cristo, vicaria de Cristo. La expiación sustitutoria de Cristo. Número 3, la salvación solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obras. Número 4, el mensaje del santuario. Número 5, la eminente y literal segunda venida de Cristo a nuestro mundo. Número 6, el sábado del séptimo día del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Número 7, el estado de los muertos. Número 8, el espíritu de la profecía. Número 9, la mayordomía cristiana. Y número 10, las normas en cuanto al alimento, la bebida, el vestido, el entretenimiento, las relaciones, etc. Mis hermanos, en vista de que estas doctrinas están establecidas en la palabra inspirada de Dios, nuestros pioneros vivieron y proclamaron estas verdades distintivas con un sentido de urgencia. 6 de los anteriores puntos que les leía, de lo que escribiera el pastor Coratén Pipín, son compartidos por la mayoría de las iglesias cristianas. Son 10, pero 6 son compartidos por la mayoría de las iglesias protestantes cristianas, especialmente, sí, los protestantes y evangélicos. Pero los puntos 6 y 8 que yo le leía, tienen algunos dentro del mundo protestante cierto sentido de creencia y observancia de ellos. Y tal es así que el sábado, que es el punto 6, nos vino a nosotros de los bautistas del séptimo día. Y el asunto del estado de los muertos, en cierta forma, lo creen y lo defienden los testigos de Jehová. Pero los dos puntos, como el punto número 4 y el punto número 8, son netamente exclusivos del movimiento adventista y son verdades distintivas nuestras que no tiene más nadie. Estos puntos se los vuelvo a mencionar. El punto 4 era el que mencionaba el mensaje del santuario celestial. Y el número 8 es el espíritu de la profecía. Mis hermanos, estos puntos son netamente adventistas y difícilmente encontremos otro grupo religioso en el mundo que los enseñe y acepte como nosotros lo aceptamos y los enseñamos, y especialmente el mensaje del santuario y la verdad presente del juicio investigador, con la enseñanza de la expiación final y completa, continuada allí, en el santuario celestial, en el tiempo presente. Estas son verdades que no son practicadas ni comprendidas por ningún otro grupo religioso en el mundo cristiano seguidor de la Biblia. Pero hermanos míos, lamentablemente, después de la muerte de los pioneros, cerca de los años 1930, por allá,
Muchos de los pasos que ha dado nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día nos acercan cada vez más a la Iglesia Católica y a los evangélicos. Y especialmente después de la edición del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, editado por primera vez en el año 1957, tras aquellas conversaciones con los líderes evangélicos. Sí, no es fácil. No es fácil mostrarle las cosas a un ciego, mis hermanos, o hablarle algo a un sordo. Pero en nuestro mundo existen muchos que no quieren oír, muchos que no quieren ver. Sí. En nuestro mundo existen peores ciegos y sordos que aquellos que tienen ese impedimento físico, natural. Como dicen dos refranes, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Aunque estos naturalmente, físicamente, no tienen este defecto de sordera y ceguera, son ciegos espirituales y sordos espirituales. No quieren oír y no quieren escuchar. Entonces nuestra tarea se hace muy difícil, porque cuesta mucho hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Sí, es muy difícil nuestra tarea, porque nos cuesta mucho hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Por esta razón, de nada sirven los insultos, de nada sirven las excomuniones de un lado o del otro, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo del Señor para buscar la clara verdad de Dios, mis hermanos, en un consenso, pero basado en la inspiración y en la revelación de Dios. No en argumentos humanos, no en filosofías humanas, no en conveniencias de ningún tipo. Nada de lo que ocurre hoy dentro de la Iglesia Adventista, del Adventismo, es fruto de la casualidad, mis hermanos. Suavemente están entrando doctrinas y prácticas extrañas a la iglesia. Cuando vemos, cuando revisamos, cuando miramos en los anales de la historia, cuando la Iglesia Católica dominaba las conciencias en el mundo, en los siglos de la Edad Media, de la Edad Oscura, de la Edad Medieval, durante los tiempos de la supremacía papal, nos resulta triste reconocer que su autoridad en realidad siempre se trató de autoritarismo, para imponer una obediencia ciega a sus dogmas. Y esto la llevó a toda clase de cismas y divisiones. Pero tal parece que como adventistas del séptimo día no hemos aprendido esta verdad histórica y profética preanunciada con tantos siglos de anticipación en la palabra de Dios, mis hermanos. Y vivimos lamentablemente repitiendo las mismas acciones del pasado histórico, cometiendo los mismos errores. Por razones de transigencia con las verdades fundamentales de Dios, a través de la historia, se ha allanado el camino a la entrada del error y la mentira, mis hermanos. Herejes hubo siempre dentro del cristianismo, sí, siempre hubo herejes. En la época de los apóstoles, lo conocemos muy bien, se les identificaba a estos herejes, se les denunciaba, pero luego que la iglesia se amigó con el Estado, en la época de Constantino el Grande, en el siglo IV, después de Cristo, a los que tildaban arbitrariamente de herejes, fueron perseguidos por decreto imperial o por decretos imperiales y hasta ejecutados, y decían que esto era para la gloria de Dios, irónicamente. Así que lo que tenemos en nuestros tiempos modernos, mis hermanos, es la continuidad quizás de esta manera de actuar, ya que el enemigo de la verdad de Dios, el cual no voy a nombrar, es el mismo y busca las mismas formas de actuar en épocas diferentes, personas diferentes, contextos históricos, culturales diferentes, pero son las mismas estrategias inquisidoras desde la muerte de Abel a manos de Caín, cuando él se levantó contra su hermano Abel, allí, posterior a la caída de Adán y Eva. Es la versión moderna del espíritu inquisidor y de transigencia que no ha cambiado aún, porque el terreno de siembra es el mismo, mis hermanos, y produce los mismos frutos, y ese terreno de siembra son la mente y el corazón del ser humano. Nosotros, los seres humanos, sabemos muy bien que actualmente, si se quiere denigrar a una persona,
se le adjuntan adjetivos conocidamente descalificadores para formar en la mente de otros el rechazo y el prejuicio, anulando de esta manera la posibilidad de que otros tomen sus propias decisiones libremente. Y eso no está bien, mis hermanos. Por ejemplo, si yo digo de alguien que es parte de Babilonia, que ese alguien está en apostasía, o si acuso a otro de ser fanático religioso, de ser un extremista, de ser un fundamentalista, de ser un disidente, de ser un divisionista, un conflictivo, un hereje, etcétera, 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 ya lo estoy marcando como alguien listo para ser marginado dentro de la iglesia, y aún peor, como para ser una oveja lista para el matadero de la desfraternización. ¿Me entienden, verdad? Creo que me entiendan y quisiera que me entendieran, porque saben que no estoy mintiendo. Pero desde la fecha de 1957 y lo que sucediera con el pastor Andreasen, hay una oposición abierta a todo inquisidor en contra de aquellos que en su libertad individual y de conciencia disienten en contra de la posición oficial que contradice a la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía, mis hermanos. Pero aunque supuestamente no tuviéramos la razón, a mí, a Mauri González Pérez, no me parece que el hecho de disentir, de discrepar, deba generar enemistades y prejuicios entre los creyentes. Más bien debería haber un ámbito de debate productivo que le dé la oportunidad a ambos grupos en oposición la libertad de revisar a la luz de la Biblia y de los escritos del Espíritu de Profecía, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, porque no les ha amanecido, investigar en este caso y revisar a la luz de esos escritos inspirados y de la revelación de Dios su posición y enriquecer el tema que se está tratando en cuestión. Y antes que se me olvide, quiero dejar aquí, y escuchen bien y atiendan bien y estén atentos a lo que les quiero decir. Principalmente aquellos que quieran acusar o que quieran acusarme a mí, y no solo a mí, sino a los que piensan como yo. Por eso quiero dejar bien claro una cosa, y eso debe ser siempre y cuando el objetivo sea encontrar la verdad revelada por Dios en sus escritos inspirados. Si el objetivo se convierte en defender obcecadamente un punto de vista personal y no un claro "así dice Jehová", entonces por acreditación y el ataque personal para el otro, esto convierte el debate en algo inútil, mis hermanos, y perjudicial, y nada constructivo, nada edificador. Pero resulta muy estimulante concluir el debate, aún sin llegar a estar totalmente de acuerdo, pero con la sensación de haber perseguido honestamente la verdad de Dios, para al final llegar a un consenso de entendimiento entre las partes que están en oposición, que están en conflicto. Yo creo que este es el medio de llegar a la verdad, que ha sido siempre progresiva como la luz de la aurora y nunca absoluta o dogmática, mis hermanos. Y como pueblo remanente de Dios, debemos rechazar y combatir con la verdad de Dios y valentía al espíritu de autoritarismo satánico que se quiere imponer a las conciencias. Y esto es válido para algunos enconados defensores de ambas posturas que no pueden o no saben demostrar o no quieren de amor o misericordia por las almas con la amenaza. Unos dicen: los borraremos de la iglesia. Eso se escucha de una parte. Y de la otra parte contraria se escucha: se quemarán en el fuego final del infierno. Y eso es algo fanático de la otra parte. Esto debería alcanzar la unidad en la diversidad, mis hermanos. Como se le decía en un tiempo pasado, pero ahora es unidad en la autoridad. Unidad en la arbitrariedad. Unidad en la imposición. Y nosotros vemos por doquier cómo se toleran los vicios, las conductas desviadas de algunos, y estoy hablando dentro de la iglesia, los fraudes, los privilegios y mucho más, mientras que se persigue a todo aquel que levante la voz para denunciar estas cosas que no están bien dentro de nuestra iglesia.
Lamentablemente se ejerce toda la autoridad de la Iglesia contra los que muestran el peligro de ciertas conductas, doctrinas y convenios que nos encolumnan tras el ecumenismo y la Iglesia Católica. Llama poderosamente la atención, mis hermanos, todo esto. Y mi pregunta es, ¿dónde quedó la libertad individual de conciencia y expresión? Las cuales son derechos inalienables. Sí, son derechos inalienables que Dios nos ha otorgado, mis hermanos. Pero lo peor es que, como desde la edición del libro QOD, o los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957, entran con la aprobación de nuestros más altos dirigentes, entonces son bienvenidas por la mayoría, que no cuestiona ni estudia, ni ve cómo la pureza del evangelio se va manchando un poquito aquí y un poquito allá. Decir que el correcto mensaje de justificación por la fe, mis hermanos, es el que se enseña hoy desde cualquiera de nuestros púlpitos o asambleas como consecuencia de lo plasmado en QOD, es totalmente falso. Ese no es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Dios no llamó a este pueblo adventista del séptimo día a levantar banderas de doctrina que están en el catolicismo desde hace más de 16 siglos y que no fueron removidas ni por el cisma de la Iglesia de Oriente en el año 1056, es decir, el que trajo como consecuencia la formación de la Iglesia ortodoxa, ni fue removido por el anglicanismo de Inglaterra, ni fue removido por la reforma protestante de influencia luterana y calvinista en el mundo evangélico, y que fueron heredadas o herederas en este caso del pensamiento y la filosofía católica atraídas por Agustín, sí, por el católico Agustín, y más con el tema polémico del pecado original. Nuestros pioneros adventistas, desde sus inicios hasta los inicios del siglo XX, es decir, desde 1844, mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, no desconocían la doctrina de la verdadera justificación por la fe, mis hermanos, como se quiere hacer creer en cuanto a los temas de la naturaleza humana de Jesús, en cuanto al tema de la expiación, en cuanto al tema del pecado y la victoria sobre el pecado de la generación final. Ellos conocían, ellos creían y ellos enseñaban muy bien estas doctrinas fundamentales de nuestra fe, mis hermanos. Nuestros pioneros del adventismo se oponían a la implementación del manual de iglesia, ¿sí? Aunque muchos no lo crean. Se oponían a los cambios en la humanidad de Cristo que motivó la protesta del pastor Andreasen. Se oponían a los servicios religiosos cada vez más parecidos a los evangélicos, con mucha música y predicaciones cortas que apelan a los sentidos, a las emociones, al sensacionalismo, con la presentación de un evangelio evangélico de justificación por la fe barato, que no es el verdadero evangelio de justificación por la fe. Mis hermanos, debemos entender que no es nueva luz las manipulaciones y transigencias hechas por Leroy Froom, Roy Anderson y Walter Ray, que fueron los responsables de las conversaciones con los evangélicos y los iniciadores de la formación del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957. No, esas transigencias no han sido buenas, son manipulaciones y transigencias. Son manipulaciones y transigencias hechas a los escritos de Elena de White en el marco de la investigación de Walter Martin y Donald Barnhouse en los años 50 a la Iglesia Adventista para no ser considerada una secta o culto. Sería muy bueno y les recomiendo que lean las cartas a las iglesias hechas por el pastor Andreasen. Sí, mis hermanos, para que se convenzan por ustedes mismos y no yo, ahora que les hablo aquí, ni nadie más que les habla, o que les hable, o que les haga un cuento. No. Convénzanse por ustedes mismos. Y ese material se puede descargar de una forma gratuita en PDF, dentro de los materiales de los libros de 1888, que se pueden encontrar en Google, en internet, están gratis y se pueden descargar. Descarguen y lean
documéntense y convénzanse por ustedes mismos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones después. ¿Para qué seguimos agregando doctrinas si con las 10 mencionadas por el pastor Coratén Pipín tenemos el sistema único de creencia que desarrollaron nuestros pioneros? Está allí, en lo que anteriormente le mencionaba. ¿Será por esto, mis hermanos, que nuestros pioneros se negaban a establecer un credo dentro de la iglesia y aducían que su único credo era la Biblia? Debemos entender bien claro, mis queridos hermanos, que el primer paso a la apostasía es establecer un credo que nos diga lo que debemos creer. Y tenemos que saber que nuestro único credo es la Biblia y la Biblia sola. No tenemos más ningún credo que no sea la Biblia. El segundo paso es hacer de ese credo una prueba de fraternidad o de discipulado. No podemos hacer un credo y mucho menos hacer de ese credo una prueba de discipulado o de fraternidad, de pertenecer a nuestra fraternidad. El tercero es enjuiciar a los miembros de acuerdo con ese credo. El cuarto punto sería denunciarlos como herejes, disidentes, fundamentalistas, extremistas, fanáticos, como quieran ponerle, a los que no crean o se rebelen a ese credo, como pruebas contundentes de la palabra y el espíritu de profecía que los apoye. Sí, si la palabra de Dios los apoya y el espíritu de profecía, no pueden ser denunciados como herejes o disidentes a los que no crean y no acepten ese credo, porque se basan en un positivo, así dice Jehová. Se basan en lo que dicen los testimonios del espíritu de profecía. Número 5. Tampoco comenzar la persecución contra los tales y llegar hasta el punto de ser desfraternizados. Pero para aclarar algunas mentes aquí, de los que me escuchan ahora en este momento, y quiero aclararlo y dejarlo bien claro y poner los puntos sobre las íes. Antes de continuar, yo quisiera clarificar en la mente de ustedes que me escuchan, porque así lo tengo yo bien claro y definido, un concepto que está muy en boga hoy en día dentro del campo mundial de nuestra iglesia. Sí, desde hace algún tiempo para acá, entre los que se separan de la iglesia adventista, y es acusar a la iglesia adventista de que es Babilonia o alguna de sus hijas. Y les digo bien claro, contundentemente y afirmativamente que esto no es así. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. No puede ser Babilonia y nunca será Babilonia, mis hermanos. Aun cuando esté llena de babilonios dentro, o de muchos acanes que tienen mantos babilónicos escondidos dentro de su tienda y le traen maldición al campamento. No somos Babilonia, no, ni parte de ella, aun cuando hayamos sido infectados por alguna doctrina procedente de Babilonia. La Babilonia profética es la que originó las doctrinas falsas y las doctrinas paganas que han contaminado al cristianismo a través de los siglos, mis hermanos. Desde los días de Caín, continuados en la época antediluviana, proseguidos en la época de Nimrod y su madre Semiramis, con los eventos de la Torre de Babel, Satanás, que es el autor de toda esta mentira, se ha encargado de propagar por el mundo su imperio de religión falsa, y la iglesia católica pagana romana ha sido la heredera espiritual de Babilonia en los tiempos modernos, y es la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra, a la cual se refiere el libro de Apocalipsis en sus capítulos 17 y 18. Sí, el movimiento adventista del séptimo día no es hija de Babilonia, no es hijo de Babilonia, porque en primer lugar, ninguno de los fundadores de este movimiento adventista del séptimo día venía del catolicismo. La iglesia adventista del séptimo día es el remanente de un grupo de hombres y mujeres estudiosos de la Biblia que, buscando la verdad, fueron echados o desfraternizados de sus iglesias a las cuales pertenecían, y eran iglesias protestantes y evangélicas. Estos fueron vistos como disidentes y originaron una organización o movimiento profético distinto a las organizaciones ya existentes, mis hermanos. Para finalizar entonces, en este caso, la reforma que los reformadores medievales, y valga la redundancia, como Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Zwinglio y otros dejaron sin completar. Mi pregunta
para ustedes, mis hermanos, es la siguiente. ¿Es la iglesia adventista del séptimo día una iglesia pura hoy? Miren, aunque me duela reconocerlo, aunque me duela decirlo, en el presente, la iglesia adventista del séptimo día ya no es esa iglesia pura de los orígenes. Y les voy a decir las razones por qué. Lo fue durante el cumplimiento profético del periodo de Filadelfia, que es la sexta iglesia del libro de Apocalipsis, de las 7 que menciona. Durante el tiempo de Filadelfia, que significa amor fraterno o amor fraternal, entonces la iglesia adventista del séptimo día, en sus inicios con sus pioneros, en el periodo de Filadelfia, mencionado proféticamente allí en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13, que corresponde al periodo del sexto sello, entre el año 1755 y 1890, es decir, desde los días del terremoto acontecido en Lisboa, Portugal, hasta los días del Congreso de la Asociación General realizado en Minneapolis aproximadamente, sí, se mantuvo fiel y pura. Por eso Jesús le dice a este periodo de la iglesia en Apocalipsis 3:10, un texto muy bonito, uno de mis textos favoritos de la Biblia y que me gusta y me sé de memoria. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Desde aquellos días, mis hermanos, posteriores a Minneapolis, cuando se rechazó el consejo del testigo fiel, al confrontar el mensaje más precioso enviado por Dios desde el cielo y dado a sus siervos o atalayas que fueron levantados por él, los pastores Wagner y Jones, con el apoyo de Elena de White, se abortó la lluvia tardía del Espíritu Santo. Estaba comenzando a caer la lluvia tardía, Elena de White lo dijo y lo confirmó. Estaba comenzando a darse el fuerte pregón. Pero este rechazo a este mensaje del cielo, a este mensaje que era el mensaje de la justificación por la fe, en verdad, era el mensaje del tercer ángel, se rechazó y por tanto se abortó la lluvia tardía y se detuvo ese derramamiento que estaba comenzando ya. Cristo quería venir y terminar su obra en gloria bien pronto y se abortó, y miren cuántos años llevamos vagando en este mundo debido a ese rechazo todavía. Entonces, nosotros formamos parte de la Odisea, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, la cual llega hasta la segunda venida de Cristo. Sí, mis hermanos, estamos dentro de una iglesia, del periodo de la iglesia cristiana, la séptima o el séptimo periodo de la iglesia cristiana, según la profecía de Apocalipsis, que es una iglesia orgullosa, arrogante, orgullosa de sus logros, de sus conocimientos, de sus instituciones, de su progreso material, de sus obras en definitiva, mis hermanos. La iglesia adventista del séptimo día, como la Odisea, cree que es pura porque lo repite constantemente, pero no ve las salpicaduras del vino de Babilonia que han manchado sus ropas. Y por eso que él aconseja comprar vestiduras blancas para que nos vistamos y no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. A Israel le ocurrió lo mismo, mis hermanos, y Dios mandó vez tras vez siervos fieles a denunciar la situación. Y esta semana estudiábamos el folleto de escuela sabática hablando acerca de los profetas. Y Jesús en una ocasión enseñó aquella parábola de los obreros de la viña, que el Señor enviaba obreros y a todos los mataban, los rechazaban. Y dijo, voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo quizás no lo rechacen. Y envió al hijo y al hijo también se lo mataron. Así ha sido a través de la historia. El rechazo a los mensajes de Dios enviados por sus profetas han sido rechazados. Eso es lo común. Recordemos el caso de Elías, de Eliseo, el caso del mismo Jeremías. A Israel le ocurrió lo mismo a través de la historia. Sí. Y Dios mandó vez tras vez siervos fieles a denunciar la situación. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista, Moisés en la época de él, etcétera, etcétera. El común denominador era el rechazo al mensaje de Dios enviado por medio de sus siervos. A ninguno de ellos se escucharon.
Y por eso Jesús se lamentó allí en Mateo 23, 37 al 39, cuando aquel sermón en contra de los fariseos, a quienes llamó hipócritas. Un texto también conocido quizás por muchos de los que me escuchan, que no sabemos de memoria, donde Jesús, con lágrimas en sus ojos, llorando, dijo: Jerusalén, Jerusalén, a manera de ruego, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Mas he aquí que vuestra casa es dejada de desierta, y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, del 37 al 39. No debe entonces sorprendernos la situación actual, mis hermanos. Pero debemos entender una cosa muy clara, y esta es que de todas formas, Israel invadido o destruido nunca fue Babilonia. Actualmente se habla mucho de reavivamiento, pero muy poco se habla de reforma, o nada se habla de reforma, mis hermanos. Queremos reavivamiento, pero sin hacer reforma. Pero es hora de entender que el reavivamiento no vendrá si no hay una reforma. Y tiene que haber una reforma en nuestras creencias, en nuestra manera de actuar. Hay que seguir insistiendo. Va siendo hora de que pongamos las cosas claras en su lugar, mis hermanos, para que la lluvia tardía del Espíritu Santo, la cual fue abortada durante la época del Congreso de Minneapolis y los días posteriores, al rechazar el mensaje verdadero de la justificación por la fe presentado por los atalayas de Dios, a quienes Dios levantó en aquel momento, que es el mensaje del tercer ángel en verdad, se derrame de una vez sobre el pueblo remanente de Dios. Y para que esto suceda es necesario que haya una reforma primero en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Quiero dejar bien claro, mis hermanos, que aquellos que defendemos, como Andreasen, la posición histórica de nuestro movimiento en cuanto a la defensa de los fundamentos de la fe, anteriores a la publicación del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en el año 1957, no somos enemigos de esta iglesia, no somos enemigos de este movimiento, al contrario, amamos este movimiento y tenemos la convicción de que Dios lo levantó y su mano ha estado guiándolo, ha estado al timón y lo llevará a un puerto seguro en la crisis final que se avecina. Amamos a Jesús, amamos su palabra, amamos este movimiento levantado por el Señor y no por el hombre. Quiera Dios, mis hermanos, que esto se pueda entender por parte de los que dirigen la obra de Dios, para que haya paz y se apaguen las hogueras inquisitoriales en contra de aquellos que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que amamos este movimiento del tiempo del fin levantado por Él para proclamar el Evangelio eterno al mundo entero. Mis hermanos, deberíamos entender de una forma muy clara y meridiana que Dios no levantó a nuestro pueblo o movimiento para predicarle al mundo doctrinas que todas las iglesias cristianas predican. No, Él nos levantó para proclamar un mensaje único y distintivo, especial. Él nos levantó para proclamar la verdad más distintiva en este mundo, la cual no posee ninguna otra iglesia protestante, evangélica y mucho menos la iglesia católica. Esta es la doctrina antitípica del santuario celestial, en el cual Cristo comenzó su ministerio en el primer departamento una vez que ascendió al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Pero en esa fecha de octubre del 44, justo al final de las 2300 tardes y mañanas mencionadas y profetizadas en el capítulo 8, versículo 14 del libro de Daniel, Él comenzó la segunda fase de su obra de expiación final, dando inicio al juicio investigador, mis hermanos. Pero nosotros, tú y yo, tú que me escuchas ahora, yo que te hablo, corremos el serio riesgo de perder nuestra identidad si no colocamos esa doctrina de la expiación final iniciada en el año 1844 en el santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre, y el cual está en el cielo con Cristo como sumo sacerdote, como la piedra fundamental y distintiva de nuestra fe. Es nuestra doctrina más exclusiva. La expiación final y completa no se hizo en la cruz como se enseña hoy en día y se está enseñando a muchos en la iglesia, en seminarios, en universidades, en diferentes lugares. No, la expiación final y completa no fue en la cruz. Allí comenzó el proceso y Jesús derramó su sangre
Y con esa sangre tuvo que pasar al cielo, al santuario, para ministrar. En la cruz se nos da el perdón con el derramamiento de la sangre. Pero la remisión final, la limpieza final y la purificación final del pecado se está desarrollando en el santuario celestial. Cristo como nuestro sumo sacerdote. La expiación no ha sido completada, está siendo completada ahora. Se está llevando a cabo su parte final desde 1844, pero no concluyó. Está en un proceso todavía, proceso continuo, de un presente continuo de expiación que va a concluir cuando se cierre la gracia. No somos una iglesia de misterios, sino de verdades reveladas, mis queridos hermanos. No es un misterio como Babilonia. Dice misterio, Babilonia la Grande. No, somos una iglesia de revelación, de verdades reveladas en las escrituras, en los escritos inspirados. Nuestro nombre es nuestro mensaje, mis hermanos, adventistas del séptimo día. Y no hay nada más claro que eso. Un fuerte abrazo para todos aquellos que desean buscar primero el reino de Dios y que me escuchan en esta hora. Sí, aquellos que desean buscar primero el reino de Dios y su justicia y su verdad revelada en lugar de palos y piedras para tirarle a sus hermanos que aman esta iglesia, que aman este mensaje, que aman esta verdad. No permitamos que el enemigo de las almas nos divida. No permitamos que el enemigo de las almas, el archiengañador, nos engañe, nos separe y nos divida. No permitamos que él nos aparte del camino que es Jesús, ni de nuestra misión, a saber, la que dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese evangelio del reino no es otro que el mensaje de la verdad presente, mis hermanos, contenido en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, el cual es el mensaje final y profético que se menciona en Apocalipsis 10:11, diciendo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y reconocemos que el capítulo 10 de Apocalipsis profetiza allí lo que iba a pasar en el chasco. Profetiza el chasco que le sucedió al movimiento milerita en 1844. Pero después ya en la parte final, versículo 11 del capítulo 10, Dios vuelve a inspirar a su pueblo remanente y le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, pueblos, tribus, lenguas. Sí, es un mensaje profético. Estas fueron las palabras o la orden enviada por Dios desde el cielo tras el chasco del movimiento milerita en 1844, mis hermanos. Este es el verdadero evangelio al cual se refirió el apóstol Pablo allí en Gálatas, en el capítulo 1, versículos de 6 al 9, y se los leo. Vamos a la Biblia, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Escuchemos lo que Pablo escribió, inspirado por Dios, allí, hablando del verdadero evangelio, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así, y les leo de la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y Pablo está hablando de él y de los apóstoles, o un ángel del cielo, aunque fuera Gabriel, supuestamente, porque Gabriel nunca lo va a hacer, os anunciare otro evangelio diferente de el que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que va, maldito. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Y mi deseo y oración en esta hora es que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Maranata, muy pronto. Amén.